Buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, mi nombre es Tati y quiero contarles unas cositas antes de que empecemos para que conozcan algo más de mi vida. Aquí traje unas fotos que saqué por allá de algunas carpeticas viejas de mi computador. Bueno, mi nombre es Laura Tatiana Becerra Rubio. Eso sí, nací en la época donde los papás a uno de una vez le iban demostrando su autoridad con el nombre, ¿no? Porque Laura Tatiana, cuando estaban de buen ánimo me decían Tati, y cuando me iban a regañar era Laura Tatiana, venga para acá. Bueno, aunque a unos les ha ido como un poquito peor que a mí con eso de las mezclas de nombres. Entonces no estoy tan inconforme con eso. Nací el 7 de noviembre del 88, soy de esa generación que ahora catalogan los millennials, que les han dado un poquito de palo por las redes sociales, pero bueno. Hace como unos 25 años conocí al que ahora es mi esposo, que es Julián, y nos conocimos en la escuela dominical, o sea, el Jesus Club de la época, ¿sí? Y gracias a Dios él no se acuerda de mí, de esa época, porque tenía el famoso peinado de honguito con el que las mamás le mostraban el cariño a uno, ¿sí? Ese peinado hasta acá, bueno. Entonces digo, gracias a Dios, él no se acuerda de mí porque de pronto nunca me hubiera dicho que fuera su novia. Nos conocimos, ya después nos volvimos a encontrar en esta iglesia, hace 14 años, llevamos 6 años de casados, y bueno, esto es como un poquito de mí. Dentro de las cosas que me caracterizan es que soy una persona súper creativa, todo el tiempo estoy pensando en generar cosas nuevas, me gusta generar estrategias, me gusta ser competitiva, pero también tengo mi orgullo, mi autosuficiencia, mi egoísmo, y por eso me pregunto por qué Dios me tiene hoy acá. Y digo, Dios, gracias porque realmente no es por nada de lo que yo soy, sino porque Dios un día se fijó y dijo, vamos a hacerlo así. Entonces le agradezco mucho a Dios la oportunidad de estar acá con ustedes. Cuando recién me cuadré con Juli, me pasó algo y era que uno todo nervioso, ¿no? En su primera reunión así con muchas personas, nos invitaron a un grado de un amigo de Juli y era la primera vez que nos veíamos con los amigos de Juli, entonces yo llegué a ese lugar y nos sirvieron la comida en platos desechables. Y uno de los nervios así como de esas maripositas que siente, yo no sé, pero yo me senté en esa sala y partí la comida y ese plato salió a volar. Para peor de colmos, en el tapete había puesto la gaseosa y del susto me paré y la pateé. Yo creo que ese día Juli me miró y dijo, no, yo con quién me cuadré. Y esas mismas maripositas son las que uno siente cuando se para en este lugar a hablarles lo que Dios tiene hoy para ustedes. Espero que me pasen rápido. Bueno, no, ya sin más de esto de las fotos, hoy quiero hablarles de algo, pero antes de eso quiero mostrarles una foto, ya no es mía, esta foto, ¿sí? Y voy a hacerles algunas preguntas para ver ustedes qué ven en esa foto. Quiero saber un poquito. Entonces vamos a preguntar, ¿tú qué ves en esa foto? Nada. Nada, no, está perfecto. ¿Tú qué ves? Una mezcla de colores, pero no le veo todavía. Como que no le encuentras el sentido. A ver, vamos a preguntar aquí. Paulita, ¿tú qué ves? Eso es como arte abstracto, no sé. Como un arte abstracto, sí. A ver, por aquí, ¿tú qué ves? Nada. Listo. Vamos a preguntar por aquí, por aquí. A ver, Benja, ¿tú qué ves ahí? Arte pura. Listo. Ush. Además, con ese tono, ¿no? Arte pura. ¿Tú qué ves, Vale? Líneas. Líneas, ok, líneas. Unos ven colores, otros no ven nada. Otros ven arte pura. Y quiero contarles un poco de esta foto. Esta foto, cuando uno la ve a simple vista, es pues sí, como un conjunto de manchas. No sé, de pronto ese día, si uno le toma una foto a lo que pasa en el piso de la casa de uno cuando le pintan las paredes, de pronto podría ser esta foto. Y uno de pronto se queda mirando, pero no ve nada, ¿sí? De pronto vemos como, no sé, ese día el que hizo eso estaba de mal genio o se le mezclaron todas las pinturas.
Pero quiero contarles quién hizo esta obra de arte que se llama Number 5. Ese artista era muy inspirado y a cada una de sus obras les ponía Number 1, Number 2, Number 3. Esta es Number 5, ¿sí? Bueno, el artista que hizo esta obra se llama Jackson Pollock, es uno de mis artistas favoritos y la crearon en el año 1948, como está ahí. Él fue uno de los pocos artistas que disfrutó la fama en vida. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de artistas se tienen que morir para ser famosos, ¿sí? El caso de Van Gogh, que terminó súper mal, nunca en el anonimato, pobre, y cuando se muere y ya descubren sus obras, empiezan a darse cuenta que era un gran artista. Y así hay muchas historias de artistas, pero en el caso de Jackson Pollock, él pudo ser famoso en vida, y lo bonito de esta obra, o lo interesante de esta obra, es que es una obra del expresionismo abstracto, se llama, y fue un precursor de lo que llaman el action painting, que es pintura en acción. Y dicen que muestra energía, movimiento, y bueno, por eso es una obra de arte. Pero uno de pronto a simple vista, pues no ve nada, ¿sí? Y hoy quiero hablarles de algo relacionado con esto, y es cómo nosotros podemos ver las situaciones de nuestra vida y cómo las ve Dios. Y quiero contarles otras cosas. En esta obra de arte, el New York Times en el 2006, esta obra se vendió en el 2006 a una persona natural, digamos que de hecho es un mexicano, adivinen cuánto costó esa obra, a ver, ¿quién da más? ¿$2 millones? No, costó $140 millones. Una de las obras más costosas del mundo, que ahora evaluada al tiempo actual puede estar en $166 millones. Pues sería lindo tener esta obra en la sala de mi casa. Bueno, yo tengo una más bonita, el que ha ido a la casa sabe. Pero esta obra fue una de las obras, o ha sido una de las obras más costosas del mundo. Y uno dice, pero este montón de manchas, esto es como nada, cualquiera lo puede hacer. Pero vamos a tener ese dato en la mente porque al final les voy a contar algo que Dios nos quiere hablar a través de esto. Y es que cuando vemos esto, yo veo de pronto desorden, veo como algo sin sentido, veo como algo que está ahí pero no significa nada. Y Dios me hablaba de algo que se llama caos. Pero antes de entrar a hablar de eso, quiero contarles que vamos a leer un versículo que está en Jeremías 29, del 1 al 14, titulado mi prédica, Un nuevo enfoque, porque quiero que veamos nuestra vida desde un nuevo enfoque, así como ese artista vio esa obra de arte desde un nuevo enfoque. Entonces vamos a leer Jeremías 29, del 1 al 14, está allí en las pantallas, lo pueden buscar en sus Biblias, en la versión NTV, y dice así: Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Bueno, al ver esos nombres, de pronto Laura Tatiana está como más bonito. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé.
Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Y hoy vamos a hablar un poco de esta historia que es la historia de los desterrados. Y quiero contarles un poquito del contexto. Jeremías era un sacerdote de oficio, o sea, él nació en la familia de los sacerdotes, pero su profesión fue profeta. Y Dios lo escoge para que él le anuncie a su pueblo y le diga cosas que van a pasar que no les va a gustar. Les dice, a ver Jeremías, tú vas a ir a donde está mi pueblo y le vas a decir que si no se arrepiente van a venir consecuencias. Y Jeremías era un portador de malas noticias. ¿A quién le gusta escuchar malas noticias? Pues a ninguno, ¿cierto? Entonces imagínense cuando él hablaba, la gente lo rechazaba, no le creía, lo metieron en una cisterna, lo metieron a la cárcel, vivió una vida muy difícil, por eso tiene fama de ser el profeta llorón, porque además se quejaba mucho ante Dios, pero aún así él cumplió la voluntad de Dios e hizo todo lo que tenía que hacer. En esa época de Jeremías habían 3 superpotencias del mundo peleándose el poder, como decir ahora, no sé, Estados Unidos, Japón, bueno, ahora Corea del Norte, etc. Estaba Asiria, estaba Egipto y estaba Babilonia. Y la potencia que ganó la guerra, o la que se ganó el primer lugar, fue Babilonia. Entonces, en esa época, los babilonios conquistaron el pueblo judío y se los llevaron al destierro. Ese es el contexto. Sin embargo, dice la historia que durante 20 años el Señor estuvo mandándole mensajes a su pueblo para que no tuvieran que pasar eso. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar y pues vino este momento. Entonces el pueblo de Israel estaba viviendo una situación muy difícil, el pueblo judío estaba viviendo el destierro. Y eso me llevó a pensar en lo primero que quiero hablarles y de lo que hablábamos ahorita, el caos. Y quiero que ustedes piensen qué significa caos. No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Trancón? Sí, aquí vivimos mucho en caos. Caos puede ser desorden. El caos es cuando uno entra a la casa donde hay niños y abre el cuarto cuando están jugando. Eso es caos. El caos es cuando uno dura de pronto 7 días sin lavar la loza. Eso también es caos. El caos tiene que ver con lo impredecible. Esas cosas que vienen a nuestra vida, que no nos esperábamos y que sacan todo de su rumbo normal, como nosotros lo vemos. El caos tiene que ver con desorden, con situaciones inesperadas, con cosas que pueden llegar y afectar. Y quiero que un momento piensen o se pongan en los zapatos del pueblo judío. Ustedes están hoy acá, tienen sus casas, sus familias, tienen todo su trabajo, hablan el idioma, el español de Colombia, no sé, lo que sea. Ya están organizados y viene un pueblo extranjero y nos lleva a todos esclavizados. ¿Cómo se sentirían? Sería una situación muy difícil, ¿verdad? Sería una situación de pronto de desánimo total, de tristeza, de crisis. En esa situación estaba el pueblo judío, en caos. Y quiero que leamos ahí Jeremías 29, del 1 al 3, donde nos habla de esto. Dice, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta y vamos a poner atención a quién le escribió la carta, a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Es decir, que todas las altas esferas de la sociedad fueron desterradas. Dice que este destierro afectó más que todo a las altas esferas de la sociedad. Se llevaron a los líderes del pueblo porque sabían que si se llevaban a los líderes, el pueblo en general no se iba a poder reorganizar en contra del imperio babilonio. Entonces le escribe a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas. Luego dice en el versículo 2, esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Es decir, además de que se llevaron a los ancianos, a los profetas, a los sacerdotes, se llevaron a los reyes, se llevaron a los artesanos, en otra versión dice a los herreros, a toda la como el perfil productivo del pueblo se lo llevaron esclavizado. Y luego dice, envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Entonces, a veces uno en la vida
piensa que nunca le va a pasar nada malo, ¿sí? Que uno pues uno estudió, tiene su trabajo, tiene su familia, todo va bien, todo va como uno quiere, y ahí es donde empieza el caos. Cuando llegan situaciones que tú no te esperabas, cambios repentinos, problemas, dificultades, y tú empiezas a ver que tu vida empieza a entrar como esa obra de arte a un montón de líneas, enredos, y te preguntas por qué. Y hoy lo que Dios nos quiere mostrar es cuál es esa situación de caos que estamos viviendo hoy o que hemos vivido en nuestra vida que nos ha marcado. ¿Cuáles son esas cosas? Tal vez hemos perdido a alguien, tal vez hemos perdido algo, hemos perdido de pronto nuestro trabajo o perdimos la persona que amábamos y nos rompió el corazón. Ahora hacemos parte de los entusados, como digo yo. O tal vez hemos perdido dinero, tuvimos una situación de quiebra, una deuda. ¿Qué hemos perdido? ¿Cuál es esa situación de caos en nuestra vida? ¿Qué es eso que nos hace salir del rumbo? Y también pensaba en el destierro. Cuando uno piensa en destierro, uno dice, es el lugar donde no quiero estar. Y el caos es eso, el lugar donde no queremos estar. La situación que no queremos vivir, pero que llega a nuestra vida. ¿Cuál es esa situación de caos que puedes estar viviendo hoy? Y Dios me mostraba 3 actitudes que podemos tener ante el caos. Una es, decimos, ok, todo está mal, estoy en la inmunda, y abrazo el dolor y digo, pobre de mí. No, es que esto es durísimo, yo no voy a poder salir de esto. Y nos quedamos en esa actitud de autoconmiseración constante, es que fueron súper duros conmigo, es que esta persona, ¿por qué me hizo esto? Y lloramos y lloramos y nos desesperamos y abrazamos el dolor y nos quedamos ahí. Otra actitud que podamos tener es decir, no, si me pasó esto, yo voy a luchar con todas mis fuerzas para salir de esto. Y eso está muy bien, pero nos olvidamos de Dios. Y empezamos a hacer planes, estrategias, a hablar con Raimundo y todo el mundo, a tocar puertas, y hacemos tantos planes en nuestra cabeza, pero no pasa nada. ¿Saben qué pasa cuando uno hace eso? Al final solo queda una cosa y se llama desgaste. ¿Se han sentido desgastados alguna vez? Que ustedes dicen, Dios, yo he hecho y mira este plan. Yo digo que no sé si será porque dicen que las mujeres nos hacemos muchos videos, pero yo soy súper videosa. Pero videosa en el sentido en el que me imagino cómo deben ser las cosas y me caso con esa imagen. Y si no pasa como yo creo que tiene que pasar, me da un mal genio. Y digo, pero es que yo quería que fuera así, pero es que ¿por qué? Y empiezo a pelear con las situaciones, conmigo, con Dios, etcétera. Y digo, Dios, es que yo quería que saliera así, ese era el plan, yo lo tenía en mi cabeza, la estrategia. ¿Y saben qué me ha dicho Dios? Dice, Tati, deja de hacer tantos planes, descansa. Y creo que Dios nos quiere decir eso hoy, deja de desgastarte tanto. Deja de desgastarte tanto haciendo planes, estrategias, moviéndote en tus fuerzas. Yo tengo algo mejor. Y es la tercera actitud la que Dios nos quiere enseñar hoy, en algo que yo llamo el progreso. Y ya les voy a explicar por qué se llama el progreso. Vamos a leer Jeremías 29, desde el versículo 4. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y saben, cuando yo escuchaba esto, yo decía, Dios, tú de verdad eres tan irónico a veces. Porque Dios le decía al pueblo, ok, el pueblo pensaba que iban a ser desterrados 1 año, 5 años, 10 años. ¿Y saben qué les dice Dios? No, son 70. 70 años van a estar en el destierro. ¿Por qué el pueblo llegó a ese punto? El pueblo judío estaba en una época de decadencia espiritual total.
eran politeístas, tenían varios dioses, ya ni siquiera estaba Dios en su plan. Durante mucho tiempo Dios envía profetas, los reyes la embarran, bueno, viene como un tiempo de caos total. Y aunque Dios todos los días persiste en decirles, cuidado, vuelvan a mí, cuidado, vuelvan a mí, ellos persisten también en seguir en el pecado. Y ese pecado trae el caos. A veces en nuestra vida Dios nos ha dicho de una y otra forma que no hagamos algo, que no es por ahí, pero nosotros persistimos en eso. Y saben, cuando eso pasa, Dios, como es tan amoroso, dice, es que si yo dejo que tú sigas así, te va a ir mal. Yo necesito que tú aprendas esto. Y a veces por eso entramos a las situaciones de caos. Pero no siempre pasa por eso. A veces, no sé, piensen por ejemplo en el pueblo judío. Seguramente habían unos que eran bien pecadores, pero habían otros que estaban tratando de acercarse a Dios. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué también tuvieron que haberse llevado al destierro? Y yo pensaba que nosotros en general vivimos en un mundo que está en caos. A veces nosotros tenemos que vivir con las consecuencias del pecado de otros. Por ejemplo, ¿somos víctimas de la corrupción? Sí. ¿Es nuestro pecado directo? No. Pero tenemos que a veces pagar las consecuencias de eso. Y el pueblo judío, algunos estaban pagando las consecuencias del pecado de otros, porque en el mundo, que es un mundo roto, un mundo sin Dios, siempre va a haber caos. O sea, siempre van a venir situaciones que nos van a afectar. No podemos decir, vamos a durar nuestro tiempo en esta tierra y vamos a pasar invictos. No. De alguna u otra forma, vamos a tener que enfrentar el caos. Y Dios lo que le dice a su pueblo es, bueno, entonces si ustedes van al caos, van a una situación difícil, ¿saben qué? Primero les digo que van a durar 70 años. Entonces, hagan planes para quedarse. Y me encantan estos versículos porque Dios utiliza unos verbos que quiero resaltar y dice, edifiquen casas. Lo primero que Dios le dice al pueblo es, edifiquen casas al lugar donde los voy a llevar. ¿Qué puedes edificar tú hoy de la situación en la que estás? ¿Qué puedes sacar tú de eso? ¿Qué puedes construir a partir de eso? Del lugar en el que estás, del momento de la vida en el que estás. Luego les decía, hagan planes para quedarse. O sea, esto va para largo. Y les dice, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Y esa acción de plantar implica un esfuerzo, un movimiento. Y Dios les dice hoy, ¿en qué situación estás? ¿En qué dificultad estás? ¿Cómo ves el panorama? ¿En caos? Ok, entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Edificar, construir, plantar. Y sabes, de lo que tú plantes vas a comer. Es decir, yo te voy a sostener durante todo el tiempo que tú estés en ese periodo de tu vida. Yo te voy a sostener. Y me encanta eso porque es ver el amor incondicional de Dios, que aunque a veces nos tiene que pasar por pruebas, por situaciones de aprendizaje, de maduración, Él nos dice, en medio de todo, yo estoy con ustedes y yo los sostengo. Y luego dice, cásense y tengan hijos, encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Y esta parte también me gusta mucho porque les dice, es que va a afectar a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos. De pronto algunos de ellos ya tenían 60 años y el proyecto de vida de 70 años para regresar a su tierra no lo iban a ver. Pero sus hijos sí, y sus nietos sí. Las decisiones y la forma en cómo tú estás afrontando hoy tus situaciones van a determinar cómo tus hijos y tus nietos van a vivir esta vida. Es decir, las decisiones que estamos tomando hoy van a repercutir en nuestras generaciones, no solamente en nuestra vida. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos de asegurar que cuando nuestros hijos vengan, nuestros nietos estén, nosotros podamos dejarles el legado correcto y enseñarles lo que Dios ha hecho aún en medio del caos? Entonces, es como pensar que Dios les decía, bueno, van a durar un buen tiempo, mientras sus hijos crecen, mientras sus hijos se casan, mientras sus hijos tienen nietos, van a estar allá durante un tiempo. Pero ¿saben qué? Disfruten el proceso. Disfruta del lugar donde estás. Disfruta de la condición en la que estás.
¿Que es difícil? Sí. ¿Que duele? Sí. ¿Que a veces no es chévere? Sí. ¿Incómodo? Sí. Pero Dios quiere que aprendamos el secreto de ver esa belleza en medio del caos. Así como esa obra que vimos al principio, que uno dice, pues no veo nada, pero ese artista cuando la dibujó veía muchas cosas y eso hizo que fuera tan valioso. Así Dios ve que a pesar de las cosas que nosotros vemos como si no fueran nada, Él está haciendo una obra de arte con nuestra vida y le está dando el valor que merece nuestra vida. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué actitud voy a tomar? ¿Voy a tomar la actitud de progresar en medio del caos? ¿O simplemente me voy a quedar llorando sobre la leche derramada y diciendo, esto es muy duro, no puedo? ¿O voy a seguir desgastándome en mis fuerzas? Dios quiere hoy que tú te aferres a su instrucción y digas, Dios, quiero disfrutar el proceso del caos. Quiero encontrar la belleza en esos trazos que de pronto a veces me duelen, pero quiero encontrarlo. Y luego les dice aquí en Jeremías, en el 7 dice, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. ¿Qué estamos haciendo hoy? Dios nos dice, ¿dónde estás? Trabaja. ¿Dónde estás? Esfuérzate. Trabaja por construir la paz y la prosperidad del lugar donde estás. Tal vez estás en la universidad que no querías. Tal vez estás viviendo las consecuencias aún de los pecados de tus papás. O tal vez estás en el trabajo que no te gusta, con el jefe que no es el jefe que tú digas, uy, me encanta. Tal vez estás viviendo una situación difícil en tu matrimonio, en tus relaciones de familia. En eso Dios te dice, trabaja por la paz, edifica, construye prosperidad, haz algo diferente. ¿En qué punto estamos hoy y qué estamos haciendo? Entonces Dios nos anima a que trabajemos por esa paz. Y créanme que cuando yo preparaba este mensaje decía, bueno, como que tenía dudas porque esto era como para mí. Y decía, Dios, pero de pronto es solo algo que quieres para mí. Porque a veces estamos en el lugar donde no queremos estar o viviendo las cosas que no queremos vivir. Pero Dios hoy nos quiere llevar a que saquemos lo mejor de eso, a que progresemos en medio de eso. Dios es súper estratégico, el emprendedor de emprendedores, ahora que está tan de moda todo esto del emprendimiento. Dios nos puede enseñar a sacar lo mejor de nuestras situaciones. Y luego al final dice algo que me encanta, dice, porque del bienestar de la ciudad donde están dependerá el bienestar de ustedes. Podemos durar todo el tiempo quejándonos, es que esto, es que lo otro, es que... Y saben que esa es la actitud que a veces uno toma, quejarse y quejarse porque las cosas no salen como uno quiere. O uno puede tomar la actitud, que es la actitud creo que más natural en todos los seres humanos, ante una situación de peligro, cuando estamos en una situación de peligro, lo primero que se activan son nuestras extremidades para huir, salir corriendo. Y a veces eso es lo que queremos hacer cuando vienen las situaciones difíciles. Estás en un problema y dices, me voy del país. Yo me voy porque acá no hay oportunidades, porque no. Quiero huir. Tienes un problema en el trabajo y te vas. Tienes un problema en tu familia y entonces abandonas. Pero Dios no quiere que huyamos. Dios quiere que progresemos en medio de ese caos. Dios quiere que encontremos ese propósito en medio de donde estamos. Y eso me parece realmente difícil de hacer cuando uno está en esas situaciones. De pronto acá uno lo puede decir, pero cuando uno ya se enfrenta, uno dice, Dios, mejor hagamos otra cosa. ¿No tienes un plan B? No sé cuánto tiempo vamos a estar en esa situación. Puede que sean meses, puede que sean días, puede que sean años, como decía ahí. Pero mientras estés viviendo lo que estás viviendo, deja que Dios te enseñe a edificar y a trabajar por ese lugar. Si estás en un lugar donde no estás, incluso puede ser hasta esta misma iglesia y dices, no quiero esto, no quiero lo otro. ¿Sabes qué? Hoy Dios te dice, trabaja por la paz de este lugar, edifica en este lugar, construye en este lugar, porque del bienestar de este lugar dependerá tu bienestar hoy. Y luego en el versículo 8 nos dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, y quiero hacer ahí un alto. Y en el libro de Jeremías
dicen que se escribe más de 40 veces como, y la voz del Señor venía a Jeremías, o la voz del Señor venía al pueblo, y esto le decía el Señor al pueblo. Y cada vez que estaba la voz de Dios, había un cambio trascendental en la historia. Y hoy quiero preguntarte, ¿cuál es ese comité mental que tienes? ¿O a quién acudes cuando tienes dificultades? ¿Qué voz estás escuchando hoy? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Yo digo que, dicen que las mujeres hablamos 25.000, 30.000, no sé cuántas palabras, miles de palabras al día, ¿sí? Y estaba escuchando en un estudio que decían que si una mujer no hablaba sus palabras diarias, no podía dormir. Y yo creo que me ha pasado. Pero entonces decían que los hombres cuando llegaban a la casa sabían que a la mujer le faltaba hablar 10.000 palabras. Entonces para no activar eso, empezaban a contestar con monosílabos. Entonces uno llega, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y uno espera que le cuenten con todos los detalles, la historia, tal. Bien. Pero ¿y qué pasó? Y tal cosa, vayan, cuéntame. Nada. Que duermas. Y uno, y mis 10.000 palabras. Mentiras. En mi caso, Juli es muy buen oyente y él escucha todos mis temas, mis ideas. Cuando se me mete algo en la cabeza, duro todo el día hablando de eso, toda la semana. Me encarnizo, como digo yo, con un tema hasta que, mejor dicho, ya paso al otro. Y él me escucha, pero a veces nosotros no tenemos con quién desahogarnos. Y saben, tenemos que ir a Dios, escuchar su voz. Él sí puede escuchar todo lo que nos pasa. Y Él puede saber aún cuál es la mejor instrucción. Pero ¿a quién acudimos de primer lugar cuando nos pasa algo? ¿Cuál es ese comité mental? ¿Nuestra familia? De pronto nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, o nuestros líderes, o el compañero de trabajo de al lado, la vecina. ¿Quién? ¿Quién es esa persona que le estamos dando la autoridad para que nos dé un consejo o nos diga algo? Porque eso es vital en un momento de crisis. Si tú en un momento de crisis estás escuchando la voz de todo el mundo menos la voz de Dios, hay problemas. Porque seguramente vas a tomar una decisión que no es la correcta. Y a veces pasa mucho que uno cuando tiene una dificultad, lo que uno hace es, va donde uno y le dice, le cuenta todo el problema y no sé qué, y le da su consejo y uno, no, esto como que no me gustó. Entonces va al otro y ve tal, no, esto tampoco. Hasta que encuentra a la persona que le dice lo que quiere escuchar. Pero a veces Dios nos va a tener que decir aún lo que no queremos escuchar. Y cuando eso pasa, algo se rompe en nuestro corazón porque es que nosotros queríamos eso. Pero Dios sabe que es lo mejor. Entonces aprendamos aún a escuchar los no de Dios. Cuando Dios dice, no, no es eso, yo quiero que tú hagas esto. Dios, pero no, pero mira que tal persona me dijo que no, lo que yo te digo es esto. ¿Cuál es la voz de Dios que estamos escuchando hoy? ¿Cuál es esa instrucción? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo algo? Aquí en la iglesia hay algo muy chévere que hemos aprendido a través del tiempo con Dios. El tiempo con Dios es una forma de hacer un devocional, hay muchos métodos, pero este método tiene algo muy bonito y es que te permite seguir unos pasos para escuchar la voz de Dios, para aplicar lo que Dios te dice. Si no estás escuchando la voz de Dios, te aconsejo que empieces a hacer eso. Si de pronto llevas un tiempo y se te ha vuelto una rutina, haz algo para avivar el amor con Dios. Porque de la voz de Dios dependerá tu futuro y el de tus generaciones. Entonces acá dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, en el versículo 8. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, dice el Señor. Y Dios mismo le decía al pueblo, entre ustedes hay personas que los van a engañar, que les van a decir lo que no es correcto. Yo nunca los he enviado. Y se llaman profetas. ¿Por qué? Porque habían profetas entre el pueblo de Babilonia, entre el pueblo judío en Babilonia, que les decían, tranquilos, esto va a durar muy poco tiempo. No se preocupen. Y Dios les decía, no, no les escuchen, porque eso no es verdad. No se hagan falsas esperanzas en personas que no están hablando la voz de Dios. Entonces busquemos a las personas correctas para hablar lo que tenemos que hablar. A mí a veces me gusta mucho hablar con mi esposo y contarle mis cosas, y cuando él me da sus consejos, muchas veces me dice lo que no quiero escuchar. Y uno pues disimula, ¿no? Uno, ay sí amor, sí tienes toda la razón. Pero por dentro uno,
pero busquemos personas sabias que nos den un consejo sabio, que venga de Dios. Y aunque nos confirme, no sé si les ha pasado, pero me ha pasado mucho este último mes, que, no sé, abría el Facebook y salía el versículo del cual Dios me había hablado por la mañana, y luego al día siguiente encontraba algo que me llevaba a ese versículo, y luego entonces en la música hablaban de ese versículo, y yo decía, ¿será que Dios me está diciendo algo? Sí, Dios te está hablando. Dios te lo va a repetir de muchas maneras. Y lo que todo este mes Dios me ha dicho es esto que estamos viendo. Y si Dios nos está hablando de un tema específico, hagamos un alto y digamos, prestemos atención. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra, a través de la oración, a través de los líderes, a través de los momentos de intimidad con Él. Busquemos la voz de Dios. Entonces, en medio del caos, Dios nos invita a que adoptemos la actitud de progresar, de edificar, de trabajar. Y me gusta lo que viene porque todo esto va a que podamos tener esperanza. Y vamos a leer lo que dice Jeremías 29 en el versículo 10. Bueno, del 10 al 13 en realidad dice. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y cuando podemos hacer nuestra parte de edificar, de construir en medio del caos, Dios nos da la esperanza. ¿Has perdido la esperanza? ¿En qué has perdido la esperanza? ¿Ves al futuro y dices, esto me sobrepasa? Dios, no sé qué quieres con mi vida. Estamos terminando el 2017 y es muy común en esta época hacer planes, el proyecto de vida, las 12 uvas, como llamen, ¿sí? Y uno dice, bueno, el otro año voy a hacer esto, voy a conquistar esto. Pero saben que a veces podemos estar en ese punto donde decimos, ni siquiera sé si quiero seguir viviendo el otro año. Ni siquiera sé si debo seguir luchando por mi familia. Ni siquiera sé si debo seguir esforzándome por alcanzar esto que Dios tal vez me dijo en algún momento, pero en este momento ya no está. Podemos estar perdiendo la esperanza. ¿Y saben de dónde surge la pérdida de esperanza? De la falta de confianza en Dios. Si tú confías en Dios, tú sabes que sus planes son buenos. Y tú dices, ok, va a pasar eso, aunque en este momento no vea nada. Pero cuando no confiamos en Dios, nos cuesta tanto ver el futuro. A mí me gustaría a veces como tener, no sé, prender el televisor y ver todo lo que me va a pasar en el futuro, en la vida. Y anticiparme y decir, ay, esto. Y a veces uno se llena de ansiedad y dice, Dios, quiero que me lo muestres ya, quiero saber qué va a pasar, cuál es esa persona con la que voy a organizarme en la vida, o cuál es ese proyecto laboral que tienes para mí, o qué carrera tengo que estudiar, Dios, dime. Y nos llenamos de ansiedad y ahí podemos perder la esperanza. Pero hoy lo que Dios quiere es que nosotros recuperemos la esperanza, que recuperemos la confianza. Y en el versículo 10 me gusta que dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, o sea, grave. Pero luego dice, punto y coma, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Y estos son los peros de Dios, los quiebres en nuestra historia. Cuando tú dices, ok, estoy viviendo una situación difícil, pero Dios cumplirá sus promesas contigo, con tu vida. Dios le va a dar ese giro a la historia que tú estás esperando. Eso se llama esperanza. Y al final, y luego viene el versículo que yo creo que es uno de los versículos que más nos gusta a los que creemos en Dios y a veces lo leemos de memoria, lo ponemos en todas partes. Y dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Puede que tú veas tu vida y digas, bueno, mis planes son como buenos, sabes que los de Dios son mejores. Tienes un plan, una estrategia, un proyecto, el proyecto de Dios con tu vida es mejor. El proyecto de Dios con tu vida implica un propósito eterno, afectará a tus generaciones. Es más trascendental de tener un trabajo, una familia,
2 hijos y un perro y una casa y un carro y ser feliz y viajar por el mundo. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ver con lo eterno, con lo que permanece a pesar de. Y Dios quiere hoy decirte, iglesia, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes buenos y les quiero dar un futuro y una esperanza. No importa la situación que estén viviendo hoy, no importa la condición en la que estén, no importa el tiempo que lleven, yo tengo planes buenos para ustedes. Y luego dice en el versículo 12, en esos días cuando oren los escucharé, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y en la versión Reina Valera, que no está ahí, me gusta, se las voy a leer, dice en el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Bueno, ya saben por qué no todos leemos esa versión. Eso del invocaréis, buscaréis, sanaréis, es como raro. Pero dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y habla de 4 verbos que me encantan y dice, me invocarán, vendrán, orarán y me buscarán. Y eso es lo que Dios quiere que hagas tú hoy, que lo invoques. O sea, invocar, pensemos en invocar como clamar a Dios con todo nuestro corazón. Que vayamos, que oremos y que lo busquemos. Que lo busquemos como eso que se nos perdió, que amamos tanto. No sé si a algún papá alguna vez le ha pasado que se le ha perdido el hijo por algún momento, tiempo. Yo he visto papás desesperados buscando, bueno, una vez que Willy se perdió en Cafán Florestal, me contó, ¿sí fue ahí? Los peores segundos de la vida de La Paz. Desde ahí viene la gastritis, Dios mío. Pero así, con esa desesperación con la que buscamos a algo o a alguien que amamos, así debemos buscar a Dios. ¿Estás viviendo una situación difícil? Busca a Dios. A veces de pronto uno, trabajando en el liderazgo, dice y escucha las situaciones de las personas y uno quisiera como tener una lámpara mágica que dijera, te resuelvo tu problema. ¿Sí? No, que no tengo plata, toma. No, que me enfermé, salud. Y uno quisiera hacer a veces el papel de Dios y darle a las personas lo que necesitan. Pero saben que esa no es nuestra función es que las personas busquen, invoquen, oren y clamen a Dios. A veces uno dice, estoy desesperado, voy a buscar ayuda y empieza a llamar a todo el mundo. ¿Saben a quién debemos llamar? A Dios. Orar a Dios, buscar a Dios, invocar a Dios. Ese es el secreto para poder llenarnos de esperanza. Entonces la esperanza viene de confiar en Dios. ¿Has perdido la esperanza? ¿En qué has perdido la esperanza? ¿Cómo ves tu futuro, tu presente? ¿Cómo ves esa situación que de pronto te incomoda? Y al final de todo esto viene lo que se llama el futuro. Dios a veces nos permite vivir el caos, quiere que progresemos en medio del caos, pero nos da su esperanza de un futuro mejor. ¿Saben qué pasa al final de la historia? Vamos a leer lo que dice acá. La promesa que Dios les da en el versículo 14 dice, sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Y me encanta esa parte que dice, restableceré tu bienestar. ¿Qué has perdido? Dios quiere restablecer tu bienestar hoy. Dios quiere restituir los años que de pronto tuviste que afrontar cosas difíciles. Dios quiere restaurar. Eso es lo que Dios nos promete para el futuro. Y los historiadores dicen que después de un tiempo, después de los 70 años, efectivamente el pueblo regresa y edifican. Pero dice algo muy importante y es que a partir de ese libro de Jeremías, de esa historia de los desterrados, se empiezan a dar los principios de todas las profecías mesiánicas. O sea, empiezan a anunciar que va a venir un Salvador, alguien que va a traer un nuevo tiempo y ese Salvador se llama Cristo. Y dicen que la cultura judía, la religión judía, que era politeísta, llena de dioses falsos, a partir de eso se aferra a Dios y empieza un renacer de la religión judía que se llama el monoteísmo, un solo Dios. Y marca un cambio en la historia del pueblo judío. Entonces, en el destierro, cuando tú te aferras a Dios, vas a ver un cambio en tu vida, un cambio que no se podría dar de otra manera. Dios va a hacer algo, Dios te va a restituir, Dios te va a llevar. Pero además,
Dios va a hacer un cambio sobrenatural sobre tu vida y sobre tus generaciones. Y por eso esto se llama un nuevo enfoque, porque es ver de una forma diferente lo que nosotros llamamos como caos. Pero más allá de eso, cuando veíamos la obra al principio, de pronto si uno ve esa obra por ahí, pues para uno es inadvertida, pasa derecho, no ve nada. Pero cuando tú empiezas a conocer el corazón del artista y a ver por qué lo hizo y bajo qué circunstancias y cómo lo hizo, empiezas a entender el valor de esa obra. Y el nuevo enfoque es que nos podamos enfocar en Cristo. Cristo es el autor de nuestra vida. Él sabe por qué nos está dando ciertas pinceladas y conoce aún que en medio del caos podemos tener belleza, propósito, eternidad. Entonces Dios quiere animarte hoy a que tú puedas ver eso, verlo a Él, ver a Cristo. De pronto algunos de ustedes no conocen a Cristo, no saben quién es, han escuchado y dicen sí, yo creo en Dios, pero realmente no se han enfrentado cara a cara a Él. De pronto algunos llevan un camino, otros llevan un camino más largo, pero a veces las situaciones difíciles vienen a robarnos la perspectiva, el enfoque en Dios. Nos hacen ver nuestros problemas tan gigantes, nos hacen perder la esperanza, la confianza en Dios. Hoy Dios quiere que tú vuelvas y te enfoques en Él, que tú veas a Jesús detrás de las situaciones que estás viviendo, que tú veas ese futuro que Él ve en ti. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere sacar lo mejor de las circunstancias. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.